Dios te bendiga siempre. La gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Bendito sea Dios. Alabado sea su santo nombre. Gloria y alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito se siente aquí. Qué bendición que estemos aquí. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:10. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supiera quién es que te pide de beber, tú misma le pediría agua viva y Él te la daría. Si supiéramos, y lo sabemos, por eso nos conectamos, pero el Señor quiere que demos un paso más adelante, que reconozcamos que es el don de Dios que nos invita. Su amor, su gracia, su bondad, su generosidad, su misericordia, a este compartir de Dios con nosotros, rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Y lo que acabamos de decir anteriormente lo dice Pedro en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:4. Qué bonito se siente aquí, qué bien se siente aquí, porque Pedro se ve transfigurado en esa transfiguración. Transfigura. Jesús muestra más de su figura humana, esa figura divina, transfiguración. Y Él se transfigura también delante de nosotros en la palabra de Dios. Él es la palabra a través de su Santo Espíritu en este ahora, en este compartir. Jesús se transfigura. Hay una transfiguración porque se nos muestra como ese Dios hombre en la palabra. Y qué bueno, mi hermano y mi hermana, que nosotros hayamos entendido eso en este día de hoy. Y debemos pedir ese conocimiento siempre, ese entendimiento siempre. Ese alimento de Dios, que es la palabra, alimento para el alma y es medicina para el espíritu. Es cierto que tenemos muchas responsabilidades en esta vida, pero que no se nos olvide que Jesús corrigió a Marta, la hermana de Lázaro y de María, porque Marta andaba muy afanada con los quehaceres terrenales. Y hay que ser responsable, hay que actuar, pero primero debemos sentarnos cada día a escuchar la voz de nuestro Señor y Maestro. Marta, 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 ¿por qué te afanan tantas cosas? Solo una es necesaria. María, tu hermana, mira, ha elegido la mejor. La mejor es estar en gracia de Dios, estar con Dios, obedecerle a Él, escucharle a Él. Eso está en Lucas 10. Jesús pasó, como pasaba siempre, por Betania y entraba a la casa de Marta, de María y Lázaro. Pero también todos los días entra en nuestra vida. Nos visita. Que no nos encuentre Jesús en los afanes de la vida solamente. Que no trabajemos solamente por el pan de un día, por el pan que perece, sino por el alimento que perdura para siempre. Y ese lo da el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Nos lo dice el mismo Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Y hoy, mi querido hermano y hermana, el Señor, en su santa y divina palabra, eterna palabra, nos quiere hablar, como dice Mateo 24:35, pasa el cielo, pasa la tierra, el mismo Jesús nos dice, pero mi palabra no pasará. Y esta palabra que vamos a escuchar no pasa, se queda arraigada, impregnada en nuestra vida, alimentando nuestra alma, que es esa maleta del cuerpo. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 48 al 52. Y del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 31 al 34.
vamos a compartir el mensaje. Jesús mismo nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Seamos responsables y llevemos ese sabor a Cristo a otros. La sal que sirve para conservar, para dar sabor, que cada uno de nosotros se convierta en ese instrumento de Dios, para que otros puedan conservar su fe, nosotros compartiendo la palabra, quien hace crecer la semilla de Dios. Nosotros somos sembradores. Y honremos ese título que Jesús nos da de que somos la luz del mundo, porque Él es nuestra luz y no se puede apagar. Entonces vamos a compartir el mensaje para que otros corazones reciban la iluminación de Jesús palabra. Porque la palabra de Dios se comparte, se medita, se reflexiona, se discierne, se escudriña, se proclama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 48 al 52. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él le contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndole. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es el quinto misterio del rosario, el quinto misterio gozoso, de los misterios gozosos. Y es que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió con ellos. Era debidamente, tenía que cumplir esos 12 años para poder participar de esta celebración. Pero Jesús, cuando regresaban sus padres, se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. No venía con ellos. Pudo acontecer algo. La mujer y los niños estaban aparte, los hombres estaban aparte. De pronto, María pensó que el niño venía con José y José pensó que el niño venía con María. Pero resulta que no. Cuando ellos se regresan a buscar al niño, al tercer día lo hallaron en el templo. Oiga, al tercer día lo hallaron en el templo. No al primer día ni al segundo, al tercer día. Y al tercer día resucitó Jesús. Estamos hablando ya de Jesús adulto, de Jesús crucificado, de Jesús resucitado. Por eso nosotros tenemos que tener la lámpara de nuestro ojo espiritual abierta al mensaje. Porque una tilde, una coma, un punto y aparte, un punto y seguido en la palabra de Dios es vida. Es vida. Es el único libro que cuando nosotros lo leemos, lo proclamamos, lo escuchamos, el autor está con nosotros porque es el mismo Dios que nos habla. Entonces, cuando los padres regresaron, lo encontraron en el templo a Jesús, en medio de los maestros de la ley. Este niño de 12 años, la sabiduría de Dios. Hay que acudir a la sabiduría de Dios, hermano y hermana. En todo momento. En todo momento. Y yo doy gracias a Dios, damos gracias a Dios por cada uno de nosotros que estamos recibiendo ese regalo para, como nuestra Madre María, la Madre del Señor, guardarlo en nuestro corazón como un tesoro, como una reserva para el acontecer de la vida. Cuando ellos lo encontraron, sus padres se emocionaron mucho al verlo. Yo he visto escenas de padres que pierden a un hijo en una actividad, en un mall, en una tienda, y eso es una desesperación buscando. Cuando encuentran a este niño, lo abrazan y, ¿no? Algunos lo corrigen. Entonces, María y José le preguntaron al niño. Su madre le dijo, la madre María,
¿Por qué no has hecho esto? ¿Cómo fue que te perdiste? ¿Para dónde fue que cogiste, Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús le da una respuesta a ellos que debe ser la respuesta de todo cristiano. La respuesta de cada uno de nosotros. Él le contestó, ¿y por qué me buscaban? No saben que yo debo estar donde mi Padre. No saben que yo debo encargarme de la cosa de mi Padre. Hermano y hermana, vamos a hacer nuestra pregunta, pero que la escuchemos del amor de Dios, que nos corrige para transformarnos, que nos corrige para restaurarnos, que nos corrige para que nosotros recibamos la verdadera sustancia y nutriente de la vida en este día. ¿Será que yo cuando me levanté o está transcurriendo este día, ya yo puse a Dios como primicia? ¿Me estoy encargando de las cosas de Dios o de las cosas del mundo solamente, de lo terrenal? Me levanté, me bañé, me maquillé, me rasuré, me afeité, hice lo que tenía que hacer, hice mis planes, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello, algunos trabajan, voy a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y Jesús nos dice que debemos estar en las cosas del Padre, encargarnos de las cosas de Dios. ¿Dónde he puesto yo a Dios? Hoy, ahora, en este día. No pensemos en el ayer, que el ayer ya pasó y el mañana todavía no existe, no ha llegado. Primero Dios lo recibiremos. Pero es una reflexión que debemos nosotros, hermanos y hermanos, enfatizarla, porque a veces se gasta la vida. Y el perderse en el conocimiento de Dios es encontrarse a uno mismo. Ya Jesús ahí mismo estaba descubriendo esa misión para la cual el Padre lo había marcado. Es Dios hombre, pero es un niño. Está bajo la tutela de su padre y de su madre. Su padre putativo, adoptivo, José y María. En obediencia. Debemos ser obedientes, aunque nos duela muchas veces obedecer. Pero si es para hacer la voluntad de Dios, hay que obedecer aunque duela. No saben que yo debo estar donde mi Padre, pero ellos no comprendieron esta respuesta. Muchas veces no vamos a comprender, hermano, la respuesta de Dios a una oración nuestra. Pero Dios responde a su tiempo. Y la respuesta que no la tengamos acá, cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Padre Celestial, Él nos va a decir, ven a ver, siéntate ahí, mi hija muy amada, con el nombre tuyo, hija de Dios. Siéntate ahí, mi hijo muy amado, con el nombre tuyo y mi nombre, hijo de Dios. Mira, y nos va a pasar esa vida, mira. Mira cómo doblaba tu torre. Mira, tú lloraste en esta oración y doblaba. ¿Sabes por qué yo no te di eso? Mira lo que iba a pasar aquí. Por eso demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Es eterna, no perece, no tiene fecha de caducidad. No es un producto que se daña con el tiempo. Es su gloria, es su amor. Es su bondad, su generosidad por y para con nosotros. Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Esa palabra tiene que tenerla el cristiano así en la frente. Obediencia. Obediencia a Dios. No a los hombres. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Su madre, por su parte, qué ejemplo el de María para la fe nuestra, hermano y hermana. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. No es de labios ni de oído. No es de labios ni de oídos. Es en espíritu y en verdad. Guardarlo como reserva, como tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dios me habla, ese es mi tesoro y lo guardo para compartirlo con todo lo demás. Porque va a haber personas que tienen hambre y hay que darle de comer. Puede ser física o espiritual. Y ahí están
las obras de caridad física y espiritual que Jesús nos narra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Lo escuchamos de los labios de Jesús. Tuve hambre, tuve sed, desnudo, forastero, enfermo, y todo lo que hiciste con uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Guardar en el corazón para practicar, para vivir. Por eso el sí de María es sin de vuelta. El sí de María dentro de la prueba no hay quejas. El sí de María dentro de la prueba no reniega de Dios. Aquí está tu humilde servidora. Esa es la libertad de un hijo de Dios. Esa es la libertad de una hija de Dios. Obedecer a Dios, no al mundo. Debo encargarme de la cosa de mi Padre. Yo debo estar donde está mi Padre. Yo debo estar en la casa de mi Padre. Y nuestra vida es una casa. Es la casa de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es cierto que hay un lugar sagrado que llamamos parroquia, templo. Muchos decimos iglesia, pero la iglesia somos nosotros cuando entramos a ese templo. Que es casa del Padre, casa de oración. Y hay que ir. Porque Jesús así la llamó. Cuando aquellos mercaderes, vendedores de palomas y bueyes y los cambistas estaban haciendo negocio, estaban haciendo la cosa turbia dentro de la casa de Dios, lo echó. Ustedes quieren convertir la casa de mi Padre en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Eso es casa de oración. Entonces nuestro templo también es casa de Dios. Nuestro cuerpo es templo, casa de Dios. Guardar todo en el corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. No es lo mismo envejecer que madurar. No es lo mismo envejecer que madurar. Hay personas que tienen muchos años de longevidad de vida, pero espiritualmente están en la leche materna y yo creo que ni en el seno materno todavía. Ahora, esto no es un asunto de que estamos señalando a una persona que vive de esta manera. Es que Dios nos está invitando a que imitemos, porque somos cristianos, porque tenemos que tener los mismos sentimientos en Cristo Jesús y a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Cristo. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Esa es otra pregunta espiritual. Mi vida, que es de Dios, ¿cómo ha ido creciendo en esa sabiduría, en ese conocimiento y en gracia ante Dios y ante lo que digan? Mira, tú esa persona que va ahí, no es que vivamos para la gente, pero que nuestras obras griten tan fuerte que no se escuchen nuestra palabra, dice San Francisco de Asís. Que la manera de obrar nuestra como cristianos sea tan clara, tan honesta y tan concisa de que somos cristianos, que no haya ni que hablar. Y no es que seamos mudos, pero es que a veces se recita mucho la palabra y de pronto no estamos viviendo de esa manera. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Jesús a los 40 días, ya yéndonos de Jesús crucificado, resucitado, se le apareció a los apóstoles y le dio muestra de que vivía, de que está vivo. Y ya a los 40 días le dijo, no se alejen de Jerusalén. Aquí ustedes van a recibir de lo que yo tanto le he hablado, la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Y Jesús ascendió allá a la gloria, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y descendió el Espíritu Santo de Dios. Dios en nosotros y con nosotros. Porque es un solo Dios, en tres atributos. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. Si Dios desciende en mí, siendo Dios, ¿qué tanto ha ascendido o asciende Dios en mi vida cada día? Ascender. ¿Cuál es la ascendencia de ese Espíritu en mi yo? Para que sea Él el que vive en ese mi yo. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y ese Jesús ya adulto se encuentra con una mujer samaritana. Y mientras está Jesús haciendo la obra de Dios, porque Jesús es el verbo, y nosotros no, de pronto ahí hay un profesor o una profesora, pero eso lo sabemos todos en la gramática. ¿Cuál es la acción de la oración? El verbo. Si se le quita el verbo a la oración, deja de ser oración.
se convierte en una frase sin sentido. Así es la vida sin Cristo. Así es la vida sin la acción de la palabra. Así es la vida sin la acción del Espíritu Santo. Pierde sentido. Y cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, y por cierto, Jesús venía cansado, por el camino, como a las 12 del mediodía, con hambre, con sed, y se sentó en este pozo. Y ahí llegó una mujer con mucha necesidad. El cristiano tiene que servir, hermano, con sacrificio. Eso de preguntar, y si hay aire acondicionado, ¿y quién me va a buscar? ¿Y quién me va a llevar? Y esto, no. Si Dios llama, láncese, que Él provee. El amor sin sacrificio no es sacrificio. El amor sin sacrificio es negocio. El amor sin sacrificio es complacencia. El amor sin sacrificio es servirse, no servir, buscar servir. Es el amor sin sacrificio, es buscar ser servido. Jesús sirve y ama con sacrificio, hasta la cruz. Y cuando los discípulos llegan donde Jesús, le pareció muy raro, su maestro, que venía cansado, que venía con hambre, y lo encuentran hablando con una mujer y samaritana. Parece que no encontraron qué decirle. Y lo que le dicen a Jesús es, en Juan 4, del 31 al 34, mientras tanto los discípulos le insistían, Maestro, come. Pero él le contestó, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Es palabra del Señor, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Somos cristianos? Claro que sí. Se nos ungió en el bautismo con el mismo Espíritu de Cristo. Tenemos el buen olor a Cristo. ¿Cuál es mi alimento? ¿Cuál es el alimento del día? En el itinerario de hoy, en la lista que hicimos hoy, ¿dónde aparece Dios como alimento? ¿Dónde aparece llevar a cabo la voluntad de Dios como alimento? Es el alimento del alma. Hay que sentarse a la mesa y disfrutar ese alimento material, porque si no nos enfermamos del cuerpo. Pero ¿y el alma? El alma no se alimenta con arroz, habichuela y carne, como la bandera dominicana, el plato que le llaman la bandera. Y no sé cuál es tu plato clásico, folclórico, cultural de tu país. No sé si llamarle a esa palabra. Me imagino cultural debe ser la manera correcta de llamar, ¿no? Jesús, que es nuestro Señor y Maestro, nos da a nosotros una enseñanza para toda la vida. El alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Hay muchas personas que no conocen ese alimento. Por eso nosotros invitamos a compartir el alimento de la palabra, hermano y hermana. Y ellos siguieron insistiendo. Y Jesús le habla con más claridad. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Hermano, esa debe ser la respuesta a este mundo de cada uno de nosotros. Eso es lo que más me alimenta. Como dice el salmista en el Salmo 73, versículo 28. Mi alegría consiste en estar junto a Dios y en Él he puesto mi refugio. Él es mi refugio, Él es mi esperanza, esa es mi alegría. Entonces ahí la vida toma forma. Porque a veces el desconocimiento y la ignorancia, cuando uno habla de esta manera, dice, ¿y entonces? Pues yo vivo en el mundo, ¿y qué voy a hacer? Es que tenemos que vivir en el mundo, pero reconocer que no somos del mundo, que no son las cosas del mundo las que nos alimentan solamente, sino que hay un verdadero y único alimento, y ese alimento lo da el Hijo de Dios, Jesucristo, y es el alimento que perdura para siempre. Y qué bueno, hermano y hermana,
que usted y yo lo recibimos en cada Eucaristía, pero también cada día debemos buscar alimentarnos en la palabra, en la oración, de comunidad, personal, meditación del Santo Rosario. Miren, comenzó el Espíritu Santo hablándonos del quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, porque el rosario es bíblico. Empieza con el anuncio, es el misterio gozoso. La anunciación, el anuncio de los anuncios, el que nos da la alegría, el que nos da el gozo. Alégrate lleno de gracia, alégrate lleno de gracia. El Señor está contigo, es el anuncio a María, pero a cada uno de nosotros como bautizado. La visitación de María a Isabel. Isabel se llena del Espíritu Santo porque María trae a Dios en su vientre. Y eso nos trae el rosario. El anuncio del ángel a María. Tú concebirás y darás luz. ¿Qué concebimos nosotros en la oración? ¿Qué concebimos nosotros en la meditación de la palabra? Luz. Tú concebirás y darás a luz. Concebimos luz. Engendramos luz. Y esa alegría y esa llenura del Espíritu Santo como Isabel. Y salta el niño Juan, el Bautista. Se bautiza el niño en el vientre. Y el tercer misterio, la natividad. Hay un nacimiento nuevo en nuestra vida de la gracia y el amor de Dios que se actualiza cada día. El cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. Y nosotros le presentamos también nuestra familia, nuestra vida, nuestro hogar, el todo nuestro a Él. Y el quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, que ese sea nuestro querer, que ese sea nuestro anhelo, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro obrar. Perdernos en ti para hallarnos en ti. Perdernos en ti para hallarnos en ti. Y que también seamos canal, puente, instrumento de tu sabiduría, de tu gracia, para que otros se pierdan en ti y se encuentren en ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchamos juntos el llamado y que entendemos que aunque necesitamos muchas cosas en la vida, que aunque necesitamos comer en este día, hay un verdadero y único alimento, y es el alimento que viene de ti, porque tú, Señor, tú eres el alimento eterno. Tú eres el alimento, así como le dice a los apóstoles, nos dice hoy a nosotros, aquellos que caminaron contigo, pero sobre todo a los que te seguían, porque se llenaron de pan y peces. Jesús le contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, no trabajen solo por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ese se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Y nosotros, en el bautismo, fuimos sellados con un sello indeleble que nos da a nosotros la gracia y el valor incalculable e inagotable de ser hijos e hijas de Dios. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tus planes y tus proyectos. Que nuestros planes y proyectos estén siempre cimentados sobre la soberana, divina y eterna voluntad de Dios, en esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos siempre, porque muestra de ese amor que perdura para siempre, muestra de esa misericordia que es eterna, es que Él nos ha convocado en este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Paz y bien para ti y todos los tuyos.